al empezar la clase. Bueno, ahí está en la grabación. Bueno, como les decía, tenemos el gran reto, el gran desafío de poder traspolar a ustedes la importancia que tiene la vigilancia, el quehacer epidemiológico dentro del sistema integral de salud, ya que hoy por hoy es muy importante fortalecer las capacidades de ustedes, los nuevos profesionales como médicos, en lo que es los procesos investigativos. Debemos saber que mi experiencia, en realidad, cuando enfrento sobre un caso, mi experiencia tiene poca relevancia si tenemos que practicar lo que se denomina medicina basada en evidencia. Entonces, de acuerdo a ello, yo tengo que sustentar en base al análisis, en base al estudio, a base del método científico, para poder sustentar una teoría y tesis. Y una de las cosas que dentro del quehacer epidemiológico nos ayuda mucho a tener herramientas para lo que son los procesos investigativos. Bueno, dicho esto, ¿alguna pregunta hasta el momento, por favor? Si tenemos buena recepción del audio. ¿Me escriben? Ok, muy bien. Bien. Ok, perfecto. Ya me han escuchado, entonces vamos a tratar de decir cuáles van a ser las reglas del juego aquí en la presentación. Un segundito. 8. Un segundito. Un segundo que, como se dan cuenta, la computadora de mi hijo. Ok, puedo ocultar eso. Deme un segundito. Oh my God. Por favor, me confirman si están visualizando la pantalla. Sí, ¿verdad? Esta es la introducción al concepto. Ok. Miren, el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción del curso, vamos a hablar acerca del objetivo del mismo, ¿no? Y vamos a utilizar la siguiente metodología. A ver, ¿cuál es el objetivo general? Bueno, proporcionar conocimientos de epidemiología básica a los alumnos orientados a conocer el aspecto teórico y su aplicación práctica en el contexto de la medicina preventiva y la investigación de salud. Todo este objetivo que estamos viendo ahorita va a estar incluido en el sílabo, que posterior a la clase voy a incluirle, o sea, le voy a socializar para que ustedes tengan esta presentación y tengan el sílabo de la clase, mismo que va a ser, vamos a seguir de acuerdo a ese orden dispuesto por la universidad. Aquí están los objetivos específicos, que es conocer y aplicar el enfoque epidemiológico en el estudio de las enfermedades, medir el estado de salud de las comunidades y aplicar los principios de la vigilancia de la salud. Bueno, creo que esto es un material de lectura que, insisto, lo va a poder ver en el sílabo. Vamos a hablar directamente acerca de la organización metodológica del curso, ¿no? Mira, como ustedes ya tienen conocimiento cómo se divide el proceso evaluativo, ya sabemos que la nota de epidemiología práctica tiene un valor del 30%. En el caso de lo que es lecciones, trabajo que vamos a realizar tanto de tipo individual como grupales, un valor de 35%, y el examen tiene también, se lo mesura sobre el 35%, y de esa manera tenemos la nota del primer parcial, segundo parcial, y ya sabemos que
Esta nota sobre 100 puntos para hacer la aprobación de la materia es, corresponde al 70% de la nota, o sea, 70 de 100 puntos. ¿Qué necesito importante que ustedes tengan claro? ¿Cómo sería el proceso de calificación de la nota de clase? Nosotros vamos a hacer, es muy importante, vamos a considerar lo que es la participación en la clase, ¿no? Entonces vamos a considerar la atención de la materia. Para explicar esto mejor, nosotros visualizaremos acá. Quiero visualizar esto. ¿Qué necesito? A ver, yo ya me presenté y necesito por favor que Calderón Macías, por favor, encienda su cámara. ¿Me puedes ver, doctor? ¿Qué tal? Un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muy buenas. Un gusto. Entonces, cuénteme, su nombre, Calderón Emily. Macías. Emily. Señorita Emily, cuénteme. ¿Usted dónde es? ¿De aquí de Guayaquil? Yo soy de Manta. Ah, usted es de Manta está conectado. Sí, desde Manta estoy conectada. Ok, un gustazo. Bueno, como le decía, yo para clase a clase voy a proceder a ver la participación. Entonces, en este momento le quiero socializar a usted, por ejemplo, aquí vemos eh, que el día de hoy ya usted tiene una participación. Cada participación, cada día, clase a clase, se va a ir considerando, de tal manera que vemos el número de participaciones que tenemos y eso va a ser para su mesuración. Entonces arrancamos con una participación y es importante que ustedes pueden irse viendo durante el recurso de las clases, porque insisto, eso es parte de la mesuración de las partes prácticas. ¿Ok? Ahora le cuento, dígame, ¿qué usted ha escuchado de epidemiología? Hoy para empezar, yo creo que es una materia que le tengo miedo. ¿Qué? ¿Que Por las tienen miedo? ¿Qué? sí, le tengo miedo por las cosas, o sea, por lo que he escuchado, por lo que se tiene que aprender aquí y todo. He escuchado que es un poquito como todas, pero pesadita, más o menos, A ver, dependiendo. le comentaba que yo viví un año, o sea, lo que dura 10 meses antes de la materia de epidemiología. Y antes pensaba que era una materia de relleno. Terminé epidemiología y seguí pensando que era una materia de relleno. Lastimosamente, uno empezaba a leer, había muchas cosas teóricas que podrían resultar, o me resultaron a mí, cuando estaba como estudiante un poco cansina. Insisto, yo tengo el desafío de tratar de resumir y yo necesito que usted tenga claro lo siguiente. Primero, somos parte de un equipo de trabajo de hoy. Uno de los inconvenientes que podría yo tener como docente, que los tengo, es que de repente suelo ser muy informal en el momento de las clases. Yo hago bromas, podemos conversar, trato de hacer lo más dinámico posible la clase, ¿ok? Entonces de repente hay quienes se confían y dicen, ah, ese doctor es sí, tranquilo, no. Soy muy estricto en el momento de calificar. Pero esto no pretendo no preocuparlos, asustarlos, no, yo necesito que clase a clase haya una interacción, insisto, me gusta, a todos los voy en el momento que yo dialogo con alguien, me gusta que encienda su cámara y así establecemos este día. Si tienen una inquietud, me la dicen y insisto, en este momento estoy socializando cuál es la metodología del curso y como usted va a tener claro, que yo voy a ser muy estricto y ustedes van a poder ir visualizando las participaciones que vayan teniendo clase a clase y yo sacaré el porcentaje de las personas el porcentaje de participaciones y lógicamente eso va a ser dentro de su mesuración. ¿Está clara la idea? Sí, doctor. Ok. Un gusto haberla saludado, señorita Un Calderón. gusto ¿Ah? igualmente. Cuídese, pásate. Ok. Entonces, como vimos aquí, ya hemos hablado acerca de 8, la participación en la clase, ¿no? Ok, me ayuda por favor, vamos a hablar acerca de las lecciones. Carbo Coloma, Carbo Coloma.
Chávez Romero. Sí, doctor, presente. Ok, me enciende la cámara, por favor. Ya. Un segundo. Ah, ahí llamé. Sí, la visualizo. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien. Mira, hasta aquí vamos bien, ¿no? Los primeros minutos de clase. Hasta aquí vamos bien. Así tenemos que terminar. Ok. Bueno, les cuento que ahorita ya sabemos que la participación en clase va a ser mesurada, ¿no? Y es parte de su nota, ¿no? De la nota, ¿no? Ahora en relación a las lecciones. Igualmente, yo tengo una tablita aquí en Excel. Esto es la participación y aquí vamos a poner el seguimiento a las lecciones. Entonces, ahorita usted ya tiene una participación, ¿ok? Ya tenemos una participación y yo tomo las lecciones, igualmente las tengo mesuradas lecciones y hay varias posibilidades. Hay personas que me van a dar OK a la lección, va a tener buena lección, hay quienes podrían obtener una lección regular o podríamos tener mala la lección. De esa manera yo voy a irlos evaluando día a día cómo está ese proceso de calificación. ¿Ok? Entonces, ustedes de esta manera, esperemos, vayan llevando el control de sus participaciones y sepan que están siendo monitoreados y seguidos. ¿De acuerdo? ¿Me hice entender la idea? Con Sí. respecto a las lecciones. Ya, bueno, entonces mire, les digo, comúnmente, ¿cómo hago yo con las lecciones? Yo, a la clase, en la siguiente clase, pues a lo que hablemos el día de hoy, a la siguiente clase yo cojo 2 o 3 personas, una vez hasta 5, y hago un repaso, un review de lo que vimos en las clases anteriores. De esa manera, es importante que ustedes vayan estudiando clase a clase, y ustedes van viendo su calificación si está buena, OK, o está regular o está mala. Es decir, después yo mesuro eso. Mala es 0, 5 y 10, 0, 5 y 10, ¿no? Y más o menos después hago una mesuración de cómo tenemos el parcial y va a tener también una valoración las lecciones, ¿sí? Entonces, está claro en relación cómo vamos a llevar las lecciones, vamos a estudiar clase a clase y vamos a tomar un grupo de personas y ya sabemos cómo la vamos a evaluar. Sí, todo claro. Ok, un gusto. Y dígame, ¿qué había escuchado usted de epidemiología? Más que todo que se utilizan más estadísticas y todo eso, pero nada complicado que me hayan dicho. Sí, pero a usted le gustan los números. A veces huimos de la matemática, nos metemos a la matemática. Ah, quizás no me gustan tanto, pero no es que tampoco sea mala en matemáticas, entonces, ay, normal. Yo en mi tiempo preguntaban cómo era el docente, cuando uno ve, ¿cómo es ese docente? Espero que no hayan escuchado nada malo mío. Si han escuchado cosas Ah, malas, no, no le hagan caso. No le hagan caso. Hagan su propio criterio después. ¿Ok? ya está bien. Ok, un gusto haberla saludado. Cuídese, bendiciones. Pase bien. González Marín. González Marín. Hernández López. Hernández López. Insúa Castro. Doctor, buenas tardes, ¿me puede ver? No, a ver, No todavía. espéreme. Ahí está. Ya la visualicé. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Hola, doctor, buenas tardes. Muy bien, ¿Qué tal? gracias. Muy buenas tardes. Empezamos el primer día siempre es medio complejo, pero bueno, hasta adaptarnos y irnos conociendo.
estábamos comentando, entonces ya sabemos que se valora las participaciones y las lecciones, ¿no? Y espero que en base a esa herramienta Excel ustedes van a irse monitoreando y ya saben que si participan y estudiamos clase a clase no va a haber inconvenientes. En cuanto a la asistencia, una cosa es participación, pero la asistencia yo la saco del sistema, del Blackboard, ¿right? Entonces yo ahí considero asistencia al quien tiene más del 75% de permanencia en la clase, ¿ok? Entonces si de repente hay quienes no permanecen durante toda la clase, lógicamente eh, considero como que ha faltado a la clase. Quiero que por favor quede claro eso, que yo considero la asistencia en base a la herramienta. Ahora, yo en un momento dado de la clase también, ustedes saben que la asistencia yo cojo ahí y me voy y ahí me quedo. Entonces para evitar eso, durante las clases yo hago 2 a 3 sondeos durante todas las clases. Yo entiendo, inclusive yo podría presentárseme inconvenientes en relación al Internet, porque lastimosamente en este país tenemos dificultades muchas veces con la calidad del Internet, aunque tengamos buen ancho de banda, a veces los proveedores tienen inconvenientes y podría presentarse algún tipo de inconveniente. Entonces yo quiero que tengamos clara esa idea. Las asistencias las sacamos del Black. Y tenemos que tener más del 75% de la participación o activos dentro del rango para poder considerarse la asistencia. Se realizarán 2 o 3 sondeos durante todas las clases y eso también va a ser parte tanto del proceso de mesuración como para ver si efectivamente ha estado presente o no. Porque que no participe en los sondeos significa que está ausente. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, Estamos bien. Ok, perfecto. Ahora, a ver, cuénteme, ¿usted cree que yo podría dar una buena clase si voy manejando, por ejemplo? No. Yo dar la clase, o de repente, si estoy en un mall dando clases, tampoco. Porque ya sabemos que en la propia casa, lo que tenemos, bueno, en mi caso, hijos, ustedes tienen hermanitos, sobrinos, de repente sus padres le mandan entran en la clase o de repente le llaman para algo y se olvida que están en clase. O sea, siempre hay distractores. Entonces yo quiero que por favor, me ha pasado que gente, doctor, ahorita no puedo hacer tal cosa porque estoy manejando. O sea, está recibiendo clases y están manejando. Nadie puede asistir a clases si está manejando, ¿verdad? Entonces, lógicamente ya sabemos que tenemos que estar en un lugar apropiado para recibir las clases y ser lo mayor receptivos. Insisto, si dentro de la misma casa hay distractores, imagínense en un mall, imagínense si estoy manejando, puede producir un accidente. Así que por favor, esas personas que de repente yo las llamo y las veo que están en un mall, es mejor no participen, ¿ok? O peor si están manejando. Pero insisto, tenemos que tener claro que yo soy muy flexible y yo entiendo muchas cosas. A mí me pasó algo una vez que estaba fuera de la ciudad y tuve que bueno, yo no estaba manejando porque tocó dar la clase en un auto. Entonces, doctor, nadie está exento de algún tipo de inconveniente. Yo soy muy abierto, muy reflexivo. Lo importante es la comunicación. Lo importante es que nos lo expliquen y que me lo digan con antelación. Porque no en el momento que los llamo y digo, estoy manejando, ya no les puedo contestar. No, eso para mí pero tienen lección cero en ese momento. O si le toman lección y están en el mall, tienen lección cero. Porque deduzco que no están dando toda la atención respectiva, porque repito, y todos sabemos que hay distractores dentro de determinados ambientes. Y eso me dice mucho a mí que si de repente están en un área, en su domicilio, lo que sea, pero no están prestando atención o tratan de prestar atención, porque insisto, pero esta vía es muy complejo porque hay muchos distractores. Por favor, ¿está clara esa idea? Sí, doctor. Entonces, por favor, de repente no están ahorita todos conectados, pero bueno, si incorporen nuevos compañeros, no olvidar de decirle que la importancia de esto de aquí, ¿no? Ok, un gusto ver, y por favor, no se preocupe, somos un equipo. Ese doctor es estricto, mire como la tabla de control, no, somos un equipo de trabajo. Si un inconveniente nos lo exponen y vamos a llevar bien las cosas, ¿de acuerdo? ¿Ok?
Yo soy medio temático en cosas, soy muy estricto en calificar, pero si nos comunicamos bien, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Ok, señorita Isuba, un gusto haberla saludado, ¿no? Gracias, doctor, igualmente. Creo que preguntaron algo, a ver. Jorge Salazar, Presente, doctor. ¿qué tal? Recién escucho ese apellido, ¿no? ¿De dónde es? Es libanés. Ah, Árabe. libanés. Árabe, qué chévere, George. ¿Se pronuncia así, Georgie? Ah, se pronuncia O Yerjes. Georgie. Ok. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien hasta Igualmente. aquí? ¿Todo bien? Ah, ok, me alegro. Ok, te cuento que vamos a hacer trabajos, vamos a mandar trabajos individuales y trabajos grupales, ¿no? Y lógicamente cada uno de los trabajos van a tener una, digamos, una rúbrica, podríamos decir. Por ejemplo, tenemos un trabajo de cadena epidemiológica, donde el hecho de que ustedes me envíen bueno, ya sabemos que todos estos trabajos los califico sobre 35, ¿ya? Y el hecho de que aquí, ¿qué pasa aquí? 5, bueno. Bueno, el hecho de que me lo envíen de manera oportuna, el trabajo, ya tienen 5 puntos. O sea, se establece una fecha de recepción hasta esa fecha. Yo me guío siempre, bueno, trato siempre de ubicar adecuadamente la fecha, pero a veces no, entonces me sale atrás, no, yo veo la fecha donde yo sé dónde programo la fecha de la tarea, hasta qué hora que me entregue esa hora, ya automáticamente, como les decía, tiene 5 puntos. Que también yo visualizo la presentación. Ojo con esto en relación a la presentación. Si el trabajo es grupal, por favor, yo veo que todas las letras, por ejemplo, de todo el trabajo tengan, por ejemplo, la misma fuente y el mismo tamaño de letra, el mismo el espacio, ¿no? Pero si de repente yo veo que aquí hay una letra, que hay otra, o el espacio entre un párrafo y otro es diferente, yo presumo, y es lógico presumir, que se dividieron el trabajo. Presta acá, copy, paste, copy, paste, copy, paste, y copiaron ahí, pero no es un solo trabajo. Ese es un trabajo donde todos han hecho su parte y han pegado todo. Y la lógica del trabajo es que el trabajo grupal todos deberían saber todo lo que se está ahí escrito. Entonces, al menos, yo sé que el hecho que alguien coja y en verdad resume la información y de repente justifica la fuente, justifica los interlineados, bueno, al menos se han preocupado de evidenciar que parecería que es un trabajo grupal. Entonces, yo eso valoro en la presentación. ¿Qué también valoro en la presentación? Si de repente los nombres, si un nombre del grupo, de los participantes, está mal escrito, ¿qué significa? Que esa persona no siquiera vio cómo estaba escrito su nombre. Entonces, eso afecta también en la nota de la presentación. Otra cosa que es importante en la presentación, de que si de repente alguien le pone un nombre y dos apellidos, el otro dice tiene solo un nombre y un apellido, el otro, cuando vamos a la lista de participantes, pone dos nombres y un apellido, ¿qué significa eso? No hay uniformidad. Es decir, si ponen un nombre y dos apellidos, todos deben tener un nombre y dos apellidos. ¿Se me está escuchando? ¿Sí, no? ¿Está claro hasta aquí la idea? Georgette, ¿está clara la idea? Sí. Sí, repito, entonces ya sabemos que la presentación, resumo, la misma fuente, el mismo tamaño de letra, el mismo interlineado. Que si todos tienen un nombre y dos apellidos, porque todos tenemos mamá, un nombre y dos apellidos, un nombre y dos apellidos, un nombre y dos apellidos. ¿Ok? También tenemos, bueno, eso es en relación a la presentación, ¿no? Ya sabemos que está justificado. Ahora, otra valoración es el contenido. Cuando nosotros hablamos del contenido, a veces, ¿qué pasa? Dice, ver gráfico tal, y no hay ningún gráfico. Entonces es evidente que es copy-paste, ¿no? Entonces, eso en relación al contenido, al material, si está actualizado, todo ese tipo de cosas yo considero para la mesuración del trabajo. Y finalmente, cada trabajo tiene una indicación. Sí, por ejemplo, en este trabajo cuando hablemos de cadena epidemiológica,
yo voy a dar unos lineamientos específicos para ese tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ponga agente, la puerta de salida son los aparatos, tal, tal, tal. O sea, si siguen los lineamientos, el paso a paso que se le indica, bueno, lógicamente eso también va a ser mesurado. Entonces, todo esto son los condicionantes que yo, cada trabajo va a tener una rúbrica y van a ser los criterios que se van a tomar en cuenta en el momento de calificar esos trabajos grupales. ¿Alguna duda que tengamos sobre lo enunciado? Cuéntamelo. ¿Todo bien? Yarjet, cuéntame, ¿alguna duda de lo que te he expresado? ¿Está claro No, cómo no, se me...? no tengo ninguna duda. Pensaba que le decía a Eric por lo que había levantado la mano, pero Oh, perdón, no vi. A ver, dígame, ¿qué dice Eric? Solamente que no veo que mi nombre conste en la lista que usted tiene en el Excel. Solamente era eso. De ahí todo claro. Ok, ok, perfecto. Es importante que ahora mismo me des tus nombres de una vez. A ver, Jacome Yepes. eh, Jacome Yepes lo era, ¿no? Y el nombre, Erika Alejandro. Eric Alejandro. A ver si lo escribí bien. Ok, perfecto. Entonces aquí está y estás acá. Ok, ok, chévere. Bueno, Yerjet, como te decía, Listo, estamos... gracias. Ok, chévere. Como te decía, Yerjet, ya estamos con la onda de cómo va a ser el proceso de calificación de los trabajos grupales. Ok, entonces, no habiendo una duda, es un gusto haberte saludado y conocerte. Y ya igualmente, tienes una, doctor. ya Un tienes gusto. una participación. Ok, Bien, cuídate. gracias. Palacatus. Buenas tardes, doctor. Ya enciendo la cámara. Ok. ¿Qué tal? Un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien, aquí esperando aclarar cómo va a ser la metodología de nuestro trabajo, de nuestro curso, y como veo, espero que le vaya quedando claro, ¿no? Para esto ya le voy a mandar esta presentación para que ustedes sepan los lineamientos, ¿no? De cómo llevaremos la información. ¿Ok? Otra cosa que es muy importante en los trabajos grupales, que siempre se pueden registrar algún tipo de inconvenientes. No cabe duda que siempre hay alguien que por factores, porque no establece prioridades de trabajo, se dedica a otra cosa o no lleva la información y hay retrasos. Bueno, y eso va a repercutir sobre la nota del grupo. Por lo tanto, yo quiero que tengamos clara la idea de que si se registra algún tipo de inconveniente, lo comuniquen antes de. Es decir, si yo vengo y presento el trabajo o si le mando a preparar alguna clase y de repente no, que él no preparó, ya no sirve la información. Cualquier inconveniente que tengan durante el desarrollo de su clase, de su trabajo, tienen que exponerlo previamente, porque yo después hablo con la persona que de una u otra manera no ha cumplido con su parte, porque es lógico que se divide el trabajo, no ha cumplido con su parte, tendré algún tipo de consideración con el grupo. Pero repito, el trabajo es grupal y muchas de las notas son grupales. Salvo que cuando tengo que hacer presentaciones ahí, además de las valoraciones que yo hago del tipo, hay notas que es compartida, yo sí considero de manera individual la participación o la exposición, que no necesariamente puede ser, va a ser grupal, sino va a depender del desempeño del estudiante. ¿Estamos de acuerdo en la idea? ¿Sí me hice entender la idea? Sí, Sí. A ver, ¿cuál fue la idea? Cuéntemelo. estaba mencionando acerca de la participación en los trabajos grupales y cómo había que participar todos y no solo uno. Y si alguien no participa antes de la presentación, el grupo debe exponerlo para que no afecte la nota grupal. ¿De acuerdo?
Bueno, señorita, un gusto, ¿ah? Pase bien. Hola, Buenas tardes, doctor. Ya prendo la cámara. Buenas tardes, ¿me ve? sí la veo, señorita Monar, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Y usted? Gracias a Dios, bien. A Ujú. ver, miren, quiero que por favor me ayude con la lectura de este ítem. Ítem Ya. por ítem, vamos. Políticas de la clase. En relación a las asistencias, se utilizará el reporte del software Blackboard. Menos del 75% de la duración de la clase se considerará falta. Si Los está men- claro, está claro, ¿no? Yo cojo porque el Blackboard y veo que tienen menos del 75% de participación, para mí eso es falta. ¿De acuerdo? Vamos, seguimos. Ya, los mensajes de WhatsApp, email o llamada no justificada no justifica una inasistencia. No sé si me hago entender, que de repente me llaman, ¿sabes qué, doctor? Tengo un inconveniente que ahorita estoy viajando. O tengo un inconveniente que creo que me quedé tarde, se me hizo tarde y del trabajo salí tarde y tengo que llegar a la casa y no alcancé a conectarme. O me voy a conectar más tarde. O me mandan un correo. Bueno, está bien. Están informando que no van a conectarse a la clase, pero no tienen asistencia porque no se conectan a la clase, ¿no? Sí me hice entender la idea, ¿no? Entonces, si yo tengo una asistencia y cualquiera tiene algún tipo de inconveniente, tiene que alinearse a al siguiente ítem. Lo lee, por favor. Las inasistencias deben ser justificadas con un verificable. Es decir, si en este momento no puedo asistir porque tuve que viajar y todo, bueno, al menos mande ahí que me voy de viaje, me voy de vacaciones, me voy a Galápagos. Si estás en clase no puedes planificar eso, pero o al menos que vas ahí. O al menos manda un pasaje, alguna cosa que verifique que efectivamente estás saliendo, y si dices el motivo, bueno, por ejemplo, mi papá está enfermo, si papá está enfermo o yo mismo estoy enfermo, tengo que tener un certificado, ¿de acuerdo? Sí. Y con respecto a lo que ya manifesté hace un momento acerca de las clases, ¿dónde deben ser recibidas? ¿Me ayuda con la lectura? Ahí se deben ser recibidas en molos, centros comerciales, mientras se conduce, aunque usted dijo que no se debería ir. Ajá. Ah, ya ahí está clara. Era para... las clases no deben ser recibidas, ahora sí. ¿Ok? Doctor, una pregunta. ¿A qué se refiere con los sondeos? Ya. Los sondeos rápidos, que nosotros la herramienta permite en un momento en plena clase, cada 2 o 3 clases, en cada clase yo hago 2 o 3 sondeos. Por ejemplo, les pregunto, ponga ahí sí o no, alguna pregunta que se me ocurra en ese momento, y yo con esa manera, ustedes contestan sí o no, según las variables. Sí han participado ustedes en sondeos rápidos anteriormente. Sí. Ya, entonces esos sondeos donde yo le algún tipo de pregunta sobre el tema que se está tratando, para verificar de esa manera si estamos atentos, ¿ok? Ok. Ok, un gusto, señorita Monara. ¿Eh? Pase Igual. bien. Plaza, Buenas tardes, doctor. Un segundito, ya enciendo la cámara. ¿Sí me ve? sí te veo, Plaza, un gusto saludarte. ¿Cómo vamos? Bien, todo bien. Ok, me alegra. En relación a las lecciones, vamos. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok. Se realizarán con cámara encendida y su mesuración será: no responde al llamado, lección 0. Respuesta correcta, ok. Respuesta parcial, regular. Y respuesta equivocada, M. Ok, como eso ya creo que les enseñé aquí en la tablita de Excel cómo vamos a realizar esto de aquí, ¿no? Como les decía, yo después voy a ir mesurando cuántas lecciones tenemos correctas, que yo consideraré 10 puntos, si la información, si la lección está más o menos 5 puntos, y si está mala, bueno, tendrá 0. Entonces, esto de aquí también ustedes tienen que ir controlando su participación, ¿ok? Con respecto a
Ahorita me preguntaba sobre los sondeos, se realizarán en cualquier momento, su no ejecución será considerado como lección 0, ¿ok? Entonces los sondeos son parte del proceso evaluativo de la elección. Vamos a realizar a elegir, entre ustedes van a elegir a alguien que va a ser mi punto focal para, como líder de grupo, ¿no? Para poder, a través de poder remitir cierto tipo de información, algún tipo de inquietudes que tengan sobre la temática, ¿no? De repente falta algún tipo de información y a través del presidente de su curso me podrían hacer llegar cualquier tipo de inquietudes. En relación a la política de la clase, ¿está clara la idea, Plaza? Sí, doctor, todo claro. Ok, como digo, ya les voy a mandar esta presentación y otra cosa que les voy a incluir inmediatamente después de la clase es el sílabo. Vamos a tener el orden del sílabo para desarrollar, pues vamos a desarrollar el sílabo, ¿no? ¿Sí? Esperemos poder satisfacer las inquietudes que ustedes puedan tener sobre la temática. Ok, Plaza, un gusto saludarte, ¿ok? Prieto. Ya estoy encendiendo la cámara, doctor. No sé si ahora sí me puede ver. Sí, te veo, hermano. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. ¿Cómo Igualmente. estamos? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Muy bien. A veces preocupa cuando uno ve esas tablitas, tanto control, ¿no? Parece que vamos a estar bien controlados, ¿no? Ujú. Pero tranquilo, esperemos que vayamos bien. Dentro de lo que es el sílabo, se está para esta clase, o sea, el día de hoy, también hacer una pequeña introducción a lo que es la epidemiología. Quería saber tú qué has escuchado acerca de epidemiología. Sobre la materia. Efectivamente, cuéntame. Bueno, de mis compañeros lo que me han dicho, los que ya vieron la materia, es de básicamente ver enfermedades, estudiar la epidemiología de las enfermedades, bastante similar a la materia de comunitaria, donde tuvieron bastantes trabajos grupales, tuvieron que hacer investigaciones y bueno, eso he escuchado sobre esta materia. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de epidemiología, si yo te digo epi, ¿qué significa para ti epi? La epidemiología no es la incidencia de las enfermedades. Sí, sí. No, pero digo, cuando hablas de epi, ¿qué significa? Epi. Sobre. Epi, claro, sobre. Epi es sobre. Demos, demografía, demo. ¿De qué significa demo? Demografía, biología y el estudio sería. Ya. Biología, el estudio, sí. Ujú. Entonces, mira, te cuento, bueno, estamos hablando un poquito de que si hablamos, bueno, ya vamos a cerrar esto para no confundirme con esto de acá. Vamos a guardar aquí. Y me quedé con la diapositiva equivocada. No puede ser. No, pues déjame ver cuál me quedé acá. Ah, no, está bien. Vamos a hablar acerca de la introducción de la epidemiología, la definición, su importancia. Creo que por aquí vamos a llegar a lo que es la definición de epidemiología. Pero quería contarte esto, ¿no? Que epidemiología viene del griego, epi, sobre, demos, población, y logos, estudio. Y una de las cosas que comúnmente siempre tomo es el concepto de epidemiología. Entonces, si yo le digo el concepto de epidemiología, díganme el concepto de epidemiología y me dicen epi, sobre, demos, población, estudio sobre la población. En realidad, no, ese es un concepto, era básico por los griegos, antiguos. Me gusta mucho este concepto de epidemiología, que me gustaría que por favor lo leas. La definición de epidemiología es la ciencia que se encarga del estudio de la distribución y determinantes de los procesos de la salud de enfermedad en la población y la aplicación de este estudio para el control de esos procesos. Sí, es decir, este es el concepto que lo vamos a nosotros a aprender. Y como ven, hay letras amarillas, blancas, porque vamos, hay unas letras, el concepto tiene ciertos ítems que no podemos olvidar, ciertas palabras claves. Por ejemplo, epidemiología es la ciencia que estudia, no hablamos de distribución, hablamos de determinantes, procesos de salud de enfermedad y aplicación de control. Bueno,
Decimos que la epidemiología es la ciencia que estudia. ¿Por qué? Porque la epidemiología no es que una materia, o sea, una materia que tiene un método, ¿no? Es decir, se sustenta en la observación, elaboración de hipótesis, estudio de experimentación, verificación de resultados. Esto de aquí, ¿qué te recuerda esto de aquí? Observación, elaboración de hipótesis. El método científico. Al método científico. Entonces, la epidemiología es una ciencia, ¿por qué? Porque se sustenta en el método científico. Es decir, no es una materia que no tiene un orden. La epidemiología tiene un proceso sistemático, organizado, objetivo. Es más, tiene algo que se denomina el enfoque epidemiológico. El enfoque epidemiológico tiene unos pasos. Uno de esos es, ¿me ayudas con esa lectura? La observación de los fenómenos de salud y enfermedad en la población. Ok, perfecto. Gracias, Preto. Un gusto haberte conocido y me ayuda Roca. Roca. Varas. Buenas tardes, doctor. Ya haciendo la cámara. Sí. ¿Ya pueden? Sí, le estoy viendo. A ver, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Ya se me olvidó en qué estamos hablando ahorita. Estábamos hablando acerca de la definición de epidemiología. De la definición de epidemiología. Y hablamos de definición de epidemiología, nosotros hablamos que hay un concepto medio largo y que va a estar difícil aprender. No creo. Porque hablamos que la epidemiología es la ciencia que estudia. A ver, ¿por qué decimos que la epidemiología es la ciencia que estudia? ¿Cómo? ¿Por qué decimos que la epidemiología es la ciencia que estudia? ¿Por qué es una ciencia? O sea, por el concepto que había dado, epidemio y los, que era el estudio de la población, o sea, sobre la población. Y porque es una ciencia, porque también tiene un proceso metodológico. Ya, o sea, eso los griegos nos olvidamos. A ver, epidemiología es una ciencia porque se sustenta en el método científico, porque tiene un paso, o sea, es un proceso organizado, sistemático, objetivo, o sea, por eso decimos que la epidemiología es una ciencia. Es más, tiene un enfoque, ¿no? Tiene lo que se denomina el enfoque epidemiológico. Y el enfoque epidemiológico se basa en qué era que se basaba, ya me dijo ahorita Prieto. El primer paso era cuando yo le hago aquí, ¿qué estoy haciendo? Observe. ¿Qué se basa? La observación. En la observación. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Entonces tenemos que el siguiente componente. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? La cuantificación en frecuencia y distribuciones. Ok. Entonces yo observo, después ya cuantifico. ¿Qué más? El siguiente componente. El análisis de las frecuencias y distribuciones de salud y sus determinantes. Sí. Después, siguiente componente. Definición de cursos de acción apropiados. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se denomina el enfoque epidemiológico. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto, ya usted me respondió, epidemiología es una ciencia porque se trata en el método científico, porque es un proceso organizado, no se sustenta en la observación, organizado, sistemático, objetivo, y tiene un método propio que es el enfoque epidemiológico. Entonces, cuando nosotros hablamos del enfoque epidemiológico, tenemos que hay varios pasos. Yo le hago así y usted se recuerda el primer paso del enfoque epidemiológico, que ya me lo dijo, que es ¿me ayuda? La observación. La observación, es decir, el enfoque, ¿qué es lo que pasa? Y ahí primero observo cuál es la problemática que parece que va a pasar algo aquí y qué es lo que iba a analizar, qué es lo que necesito investigar. El segundo paso del enfoque epidemiológico entonces es recopilación de la información, ¿no?
para su tabulación y análisis. Es el segundo paso del enfoque. Entonces, le cogemos la información. Yo le hago así y usted recuerda que vamos a coger la información, ¿sí? Para tabular, y hacer tablitas, hacer gráficos. Ese es el segundo paso del enfoque epidemiológico. El tercer paso es, ¿qué yo hago con esa información? La analizo. ¿De acuerdo? El análisis. No le Y no le escucho. ¿no me escuchas? ¿No me No, sí, escuchas? sí le escucho, pero se cortó ante el anterior. Ok. Entonces, el siguiente paso es el... ¿por qué? Porque El el análisis. análisis, sí. Y después de que yo analizo, yo tomo las medidas, es decir, cuáles son los pasos a seguir, las acciones que voy a ejecutar. Entonces, el enfoque epidemiológico, ya sabemos que tienen... cuando le pregunten, pero el enfoque epidemiológico tiene 4 pasos. No, nunca hay que decir 4 pasos, porque si se me olvida de uno, se dan cuenta que me olvidé de uno. Sino que cuando le pregunten de cosas numéricas, o sea, cualquier cosa, no digan el número, siempre digan. El enfoque epidemiológico tiene varios componentes. Primer componente, rapidito. Observación. El segundo componente, La recopilación de datos. y el procesamiento, tabulación. Ya, el tercer componente, El análisis. el análisis. Y el siguiente componente son los pasos a seguir, las medidas que voy a ejecutar. ¿De acuerdo? Ok, un gusto haberla Sí, saludado. Cuídense. Jacome. Estoy activando la cámara. Ok. ¿Se me ve? Creo que sí. Sí, déjame ver. Sí, un gusto. ¿Cómo estamos? Un gusto igualmente, doctor. Ok, entonces estábamos analizando, oh my god. Estábamos analizando entonces el concepto de epidemiología, es que la epidemiología es la ciencia, y hablamos también que tiene un método propio que es el enfoque epidemiológico. Entonces ya sabemos que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución. Cuando nosotros hablamos de distribución, puedes apagar el micrófono, no se moleste. Apaga el micrófono. Bueno, cuando nosotros hablamos de distribución, nos tenemos que acordar siempre las variables lugar, tiempo y persona. ¿Sí? Siempre que nosotros hablamos de distribución, hablamos de los pilares básicos de la epidemiología. Es decir, la epidemiología siempre se analiza según las variables lugar, tiempo y persona. Pero ¿por qué será importante analizar el comportamiento de los eventos de la salud según las variables lugar? ¿Se te ocurre algo? Claro, el lugar es importante para situarnos en dónde son los focos epidemiológicos de cada enfermedad. A ver. Es importante saber dónde está la variable delta, ¿no? Y ahorita del SARS-CoV-2, porque si voy allá es un factor de riesgo. Entonces es importante saber el comportamiento de las enfermedades según su ubicación. Ya sabemos que ahorita en la provincia del Oro tenemos también casos de esa variable. Entonces es importante saber y ubicar por el tiempo. Pero también es importante saber que hay cierto tipo de eventos de salud que se comportan de manera diferente según el lugar, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que se denominan, inclusive hay materias que ustedes van a ver que es medicina tropical, que hay enfermedades que son muy comunes en las zonas tropicales, y hay otras que son más comunes en las que son zonas, en las zonas templadas, ¿no? Las zonas nórdicas, donde tenemos otro tipo de clima. Entonces hay otra fauna de agentes que podrían producir alguna situación de salud. Entonces no es lo mismo. Por ejemplo, aquí en nuestro país había bastante bocio. Bocio se llama la hipertrofia de la glándula tiroides, ¿no? Una alteración de la tiroides por falta de yodo. Entonces el bocio era muy común en la serranía, en lugares de la sierra. No así en la costa, porque nosotros recibíamos el ambiente, pues el yodo del mismo que estamos a nivel del mar.
entonces tenemos un ambiente yodado y no habría ese tipo de inconvenientes. Por eso se planificó la estrategia, ¿no? de la sal yodada para mitigar problemáticas que teníamos en ese entonces, porque teníamos bastantes casos de bocio. Entonces sí es importante analizar la información según el lugar. ¿Será importante analizar la información según el tiempo? ¿Por qué? Sería básicamente la misma explicación que el lugar, porque no es lo mismo una enfermedad que ya está extinta como una enfermedad que la tenemos en la actualidad. Por ejemplo, el sarampión sería muy difícil, no, sería vista en el momento. Y antes lo veríamos mucho más común, citando un ejemplo. Podría ser, pero vamos un poquito más cercana a la lógica o la idea de que, por ejemplo, hay enfermedades que se comportan o se incrementan. Perdón, y también por temporadas. Disculpe que lo interrumpa, pero también hay épocas de invierno donde vemos otras enfermedades que no vemos en otras épocas que no hay lluvia. Exacto, a eso precisamente iba a acercarme un poquito más a la lógica de que hay enfermedades que son estacionarias, que se incrementan más en el periodo invernal, por ejemplo las enfermedades de transmisión vectorial. Entonces siempre con las lluvias o en el periodo de post-lluvia hay mayor cantidad de vectores y por lo tanto hay mayor transmisión de las enfermedades vectoriales, ¿no? Y hay otro tipo de enfermedades que tienen algo que se denomina que son cíclicas. Por ejemplo, el caso del dengue. El dengue tiene como comportamiento que cada 4 o 5 años, cada 4 o 5 años hace picos, cada 4 o 5 años hace picos, y el comportamiento normal. Y eso yo lo sé de acuerdo a la información o el análisis que yo lo he hecho por mucho tiempo, que se hace por mucho tiempo del comportamiento de la enfermedad del dengue. Hay otro tipo de enfermedades, yo no sé por qué de repente se incrementan más o se incrementaban más las enfermedades transmitidas por agua y alimentos en el mes de abril y mayo. ¿Por qué tú crees que se podrían incrementar más las enfermedades por transmisión de agua en abril y mayo, por ahí? Perdón, no se me ocurre ninguna explicación. Bueno, te cuento que estaba relacionada con el inicio de clases. Siempre alrededor de las escuelas se presentaban, inicio de clases, los vendedores ambulantes, el pastelito, que la ciruela, que todo ese, hasta encebollado vendían alrededor de las escuelas. Entonces por eso vino la prohibición de que se vendan en las escuelas y solo en los bares escolares. Y después, ¿qué pasaba? Dentro de los bares escolares vendían yapingacho, vendían cebollados. Entonces también se protocolizó bares escolares saludables y hay una lista de ciertos tipos de alimentos que ya se prohíben en ciertos bares escolares. Algo ibas a comentar, ¿no? Sí, iba a decir sobre la pancreatitis, que es común en fin de año, pero también es por la época que la gente come un poco más, entonces también lo podríamos relacionar a esa época. Perfecto. ¿Por qué se incrementan los casos de VIH en noviembre y diciembre? La gente se divierte más en esta época. También no sabría explicarlo, doctor. Te cuento, aquí entre nos. El 1 de diciembre es el Día Internacional de Lucha contra el VIH. Todo el mundo se olvida del VIH. Ya está cerca de diciembre, se necesita ofertar pruebas de VIH y empiezan el mes de octubre, noviembre, hazte la prueba. Y hacer mayor cantidad de pruebas captas más a personas con VIH. No es que se aumentan los casos de VIH, sino que captas más. ¿Por qué? Porque viene la oferta, ¿no? La gente empieza a pedir. ¿Sí me hago entender? Entonces hay una serie de factores que repercuten. Entonces es importante analizar. Pero eso sería algo artificial en ese caso, ¿no? Es un artificio, claro. Pero en este caso tenemos un caso por ejemplo, de dengue. Si me dicen hay 50 casos de dengue, no hay problema 50 casos de dengue. Pero dengue se presenta en todo el año, hay casos de dengue, pero se incrementa más en la estación lluviosa o post lluvia. Siempre cuando la lluvia es intermitente, llueve copiosamente, hay barrido de criaderos, chévere, no pasa nada. Pero cuando en la época de lluvia llueve y deja llover 2 o 3 días,
4 días llueve, o sea, es intermitente, hay mayor proliferación de vectores. Entonces, por eso digo en lluvia o post lluvia. Y no es lo mismo decir, como te digo, tengo 50, tengo 100 casos de dengue en todo el año. Pues si me dice que todos estos casos están, por ejemplo, ahorita, que se me presenten casos de dengue, y de cuento, se están presentando ahorita casos de dengue. Hace 2 semanas hubo un fallecido por dengue. Hoy esperamos que haya menos casos, pero de repente ayer ya hubo una llovizna. Es decir, este ha sido un año muy atípico por la presencia del dengue. Pero nosotros tenemos que tener la salvedad de que el dengue cada 4 o 5 años hace pico, y este va a ser un año epidémico. Este año nosotros esperamos que se presente una curva mayor que los 2 años anteriores de los casos de dengue. Aunque ahorita hay una tipia porque no estamos con gran lluvia, y que en esta temporada, que en el mes de agosto o el mes de julio tengamos casos de dengue, bueno, pueden dar, pero muertes por dengue. Es medio raro, pero es una tipia que se están dando en nuestro medio. Yo puedo decir que es algo atípico porque yo, o sea, cuando digo yo no estoy hablando de personas, es atípica porque se ha habido un monitoreo periódico constante de esta morbilidad, y sabemos cuándo comúnmente se registra la información. Puede ser atípica porque yo sé que en esta temporada no debería, pero ha habido. Entonces es importante analizar la información para poder determinar las atipias. Por ejemplo, te cuento que el caso del AH1N1, bueno, la gente muere por neumonía todo el año, pero sobre todo en la estación invernal, sobre todo en las zonas templadas. O sea, es normal que haya muertes por neumonía en niños y en adultos mayores, que son las edades extremas de la vida. Entonces siempre hay mayor caso de neumonía y mayor fuente de neumonía en las edades extremas de la vida. Y eso yo como sé, porque monitoreamos constantemente, se monitorea constantemente, y así ha sido. Entonces de repente en el año 2009 vemos que en los adolescentes o adultos jóvenes, no tan mayores, empezó a incrementarse las tasas de neumonías graves. Empezó inclusive gente a fallecer por neumonía grave. Entonces eso no es común. Algo está pasando. Y ahí se detectó que había una mutación de un virus de la influenza AH1N1, que es la cepa pandémica 2009, donde se registró el brote, que también vino acá a nuestro país. Entonces, ¿por qué yo detecté ese brote? Porque yo siempre he visto cómo, o sea, siempre se ve cómo es lo normal, cómo es lo normal, y de repente hay algo patológico o algo anormal aquí, algo está pasando, y eso hace que tengamos que investigar más. Entonces, ¿y por qué? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por mi parte, todo claro. Entonces, chévere que ya sabemos que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución. Y cuando hablamos de distribución, nos acordamos de las variables lugar, tiempo y persona. Es importante analizar la información según el lugar, porque el comportamiento de los eventos de salud es diferente según el lugar. Es importante analizar la información según tiempo, porque el comportamiento de las morbilidades varía según la estacionalidad, e inclusive no solo por estaciones. Hay enfermedades que son cíclicas, que se comportan de manera cíclica, ¿sí? Y disculpa, también no mencioné que en lugares importantes que hay enfermedades que son típicas a nivel del mar, hay enfermedades que son típicas en la sierra, hay enfermedades que son típicas, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles son más comunes en países europeos, ¿no? La cáncer de piel, mientras que en los países en vías de desarrollo, no, subdesarrollados, predominan las enfermedades transmisibles, dengue, chikungunya, ébola, antrax, ¿no? Y en nuestros países, que son países en vías de desarrollo, nosotros aquí tenemos las enfermedades de países desarrollados, como ya tenemos problemas de obesidad, diabetes, hipertensión, pero todavía persisten las enfermedades transmisibles como son el dengue, chikungunya, zika, ¿sí? Ok. Ok, un gusto haberte saludado, campeón, ¿eh? Igualmente. A ver. Carbo, González y Hernández ausentes, ¿no? Y Roca ausente. Regresamos con Calderón. Vamos, señorita Calderón. 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 Calderón.
Chávez, a ver, Carbo, segunda llamada Carbo, ¿no? Chávez, Sí, doctor, presente. Prendo la cámara. por favor. Ay. Siempre que la llame así para participación, para conversar un poquito, encienda la cámara. Ok. Ya. Bueno, ya sabemos que es importante el análisis de la información según tiempo, según lugar. ¿Será importante el análisis de la información según persona? Mande, doctor. El análisis de la información, del comportamiento de los eventos de salud según persona. Si es que es importante. Claro, ¿por qué cree usted que es importante el análisis de la información según la variable persona? Porque Cuando hablamos de te permite a dar a conocer más las características de las personas. Cuando nosotros hablamos del comportamiento según las variables personas, hablamos sexo, por ejemplo. Variables personas, sexo. Por ejemplo, hay ciertos tipos de enfermedades que son comunes en hombres y hay enfermedades que son más comunes en mujeres. Por ejemplo, los infartos agudos de miocardio son más frecuentes en varones que en mujeres. ¿Sí? Pero, porque las mujeres están protegidas por los estrógenos. En el momento que viene la menopausia y hay depresión de estrógenos, la probabilidad de desarrollar infarto agudo del miocardio en hombres y mujeres es igual. Entonces es importante saber este tipo de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades más comunes en hombres y mujeres. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico es mucho más frecuente en mujeres. Cuando nosotros hablamos bueno, el cáncer de mama es más frecuente ¿en dónde? En mujeres. En mujeres, pero hay hombres que pueden tener cáncer de mama, Sí, ¿no? claro, Una ginecomastia pero es un porcentaje menor que el de las mujeres. muy por debajo, pero comúnmente cuando el hombre presenta ginecomastia comúnmente son malignos. Mientras que en mujeres suelen ser benignos, ¿no? Es importante la detección temprana para que no se complique el problema. ¿Qué otro ejemplo me podría ayudar con la variable persona? Bueno, ya hablamos de sexo, podríamos hablar de edad. También de la edad de entre los hombres y las mujeres, así. O A ver, no, ya hablamos, hay enfermedades que se comportan según el sexo, pero hay variables también que varían de acuerdo a la edad. Hay enfermedades que son las eruptivas de la infancia, se dan más en la infancia. Las enfermedades crónicas no transmisibles se dan más en la adultez. en adultos, ¿no? Pero una de las cosas que es importante analizar, insisto, por ejemplo, si vamos a analizar cánceres por grupo etario, cada vez nos damos cuenta que existen más cánceres en personas. Antes cáncer hablamos, son viejitos, gente mayor. Pero ahorita nosotros vemos gente de 30, 20 años con cáncer. Entonces, el análisis del comportamiento de los diferentes cánceres según su grupo etario es muy importante porque en otra manera poder determinar e investigar que existen una serie de factores que pueden hacer que se esté cada vez presentando más casos de cáncer en jóvenes, ¿no? O en adultos no tan mayores. Eso es un problema de salud, ¿no? Entonces es importante entonces describir la información, analizar el comportamiento del evento de salud según sexo, estamos hablando según la edad. ¿Sería importante analizarla según la raza? Sí, también. ¿Por qué? Según tengo entendido que, digamos, me parece que las personas que son blancas, de lo que he escuchado, las personas que son blancas son más propensas a tener cáncer de piel. Claro. Que las otras personas que son, digamos, negras y así. La raza negra tiene mayor producción de melanina. La melanina es la que da pigmentación de la piel y es una especie de protector. Y como usted dice, efectivamente es mucho más común cáncer de piel en raza blanca que en raza negra. Es mucho más común la hipertensión arterial en raza negra que en raza blanca. Hay una enfermedad que se llama anemia falciparum, una drepanocitosis, falciforme o drepanocitosis,
o drepanocitosis, o anemia falciforme, en raza negra, ¿no? Porque está relacionada con una alteración de la hemoglobina S, ¿no? Y esto de aquí le da una forma de semiluna al glóbulo rojo, es decir, un glóbulo rojo de mala calidad, que en un momento dado produce, o sea, es más común en ellos que pueden producir de manera súbita algún tipo de tromboembolismo y muerte. Entonces, hay enfermedades que son mucho más comunes en raza negra, ¿ok? Inclusive, pero la raza negra, por lo que se denomina antígeno DUFI, puede estar protegida también para la malaria, ¿no? Que puede ser más común en mestizo de raza blanca. ¿De acuerdo? Entonces es importante analizar el comportamiento de las morbilidades también según la raza. ¿Qué otra cosa usted cree que debería analizarse? Ustedes no han visto semiología todavía, ¿no? No. Bueno, hay algo que se denomina biotipo morfológico. El biotipo morfológico es la contextura del individuo. Es decir, se ha visto Don Quijote, ¿no? Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote, por ejemplo, es largo, ¿no? Alto, esos de pómulos salientes, esos se denomina biotipo morfológico lectosómico. Las personas de biotipo morfológico lectosómico están más propensos a ciertas enfermedades como la tuberculosis, las anemias y cosas así. Mientras que el biotipo morfológico pícnico, que vendría a ser el Sancho Panza, ¿no? Pícnico, que comúnmente son de baja estatura, que son gorditos, de cuello corto, ese es un biotipo morfológico pícnico. Las personas de biotipo morfológico pícnico son más propensos a diabetes, hipertensión, dislipidemias, ¿no? Y obesidad. Son enfermedades que se comportan de manera diferente según el biotipo morfológico, ¿sí? Entonces hay que analizar esas variables, ¿no? ¿Ok? Entonces ya ahorita estamos hablando, ya se me olvidó, estamos hablando de la definición de epidemiología, ¿verdad? Estamos hablando de la definición de epidemiología y habíamos dicho que la epidemiología era la ciencia que estudia. ¿Por qué decíamos que es la epidemiología la ciencia que estudia? Hello. Se me fue. No le dije que se vaya. Bueno, señorita Chávez, no le voy a poner fuego. A ver, González, Hernández, Insúa. Sí, doctor. Prendo la cámara. Por favor. Ya, un segundo. Ya, ahí estoy. ¿Qué tal? Bueno, estábamos diciendo que estamos aprendiendo un poquito la definición de epidemiología y decíamos que la epidemiología es la ciencia que estudia. ¿Por qué decíamos que es la ciencia que estudia? Porque estábamos hablando de que estudiaba la distribución y las determinantes No, de no, diferentes procesos de enfermedad. no, ya. Estamos analizando todo el concepto. Sabemos que la epidemiología es la ciencia que estudia la definición y determinante del proceso de salud y enfermedad para la aplicación de medidas de prevención y control. ¿Por qué decimos que la epidemiología es la ciencia que estudia? Porque nos ayuda a estudiar la aplicación para No, a ver. enfermedades. A mí también se me olvidó ahorita. La epidemiología es la ciencia que estudia científico. Porque Epidemiología es está la basado ciencia en que método científico y lo utiliza como base para poder justamente porque, estudiar. porque a ver, decimos que, como muy bien está diciendo, la epidemiología es la ciencia que estudia, decimos que es una ciencia porque se sustenta en el método científico y tiene un proceso organizado, sistemático, objetivo y tiene inclusive un enfoque epidemiológico. ¿Cuáles son los pasos del enfoque epidemiológico? Ya les estoy dando los temas de la lección de la próxima clase, ¿no? Que son la observación, Habíamos hablado de observación, definición, cuantificación y el último que vimos fue el análisis de las frecuencias. A ver, no. 1, observación de los objetos de estudio. 2, recopilación y tabulación de la información. 3, el análisis de la información. Y el último, que es los pasos o los pasos a seguir o las medidas que voy a ejecutar para el control de la problemática. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos, ¿por qué decimos que es la ciencia? La ciencia que estudia la distribución. Cuando hablamos de distribución, ¿de qué nos tenemos que acordar? De las 3 variables que son los pilares de la epidemiología. ¿Recuerda? ¿Cuáles son?
La persona, el lugar y el tiempo. Lugar, tiempo y persona. Las variables epidemiológicas, lugar, tiempo y persona. ¿Sí? Porque el comportamiento de la morbilidad es variable según el lugar, según el tiempo, según la persona, ¿no? Ok. A ver, entonces, la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y los determinantes. Cuando hablamos de determinantes, ¿me ayuda con esto, por favor? Sí, determinantes son los factores capaces de generar un cambio en el estado de salud. Sí, el determinante no es nada más que, cuando nosotros hablamos de determinantes, igual que cuando hablamos de distribución, acordamos lugar, tiempo y persona. Cuando hablamos de determinantes, el por qué se producen los fenómenos de salud, o por qué el proceso de salud y enfermedad, el por qué, es decir, tenemos que acordar que hay factores relacionados a la gente, hay factores relacionados al medio ambiente y hay factores relacionados al huésped. Siempre que hablamos de determinantes tenemos que acordar que hay factores, insisto, de la gente, el medio ambiente y relacionado con el huésped. ¿Qué podríamos hablar nosotros del medio ambiente? ¿Usted cree que el medio ambiente repercute o va a contribuir o alterar el proceso de salud de enfermedad? Cuéntemelo. Sí, yo creo que sí, porque dependiendo también de las temporadas de clima, nosotros tenemos diferentes enfermedades que se presentan. Por ejemplo, en la temporada de lluvia, bueno, aquí nosotros no tenemos las 5 temporadas, pero tenemos temporadas de gripes en las que surgen diferentes, también por el organismo que surgen. Efectivamente, como usted dice, aquí no hay estaciones, ¿no? Aquí hay temporada de lluvia y no lluvia. Muy bien, muy bien. Pero la idea es que si yo vivo en un sector que se inunda, ese ambiente donde se inunda, yo quiero que ustedes piensen en inundación. Donde hay inundación, hay ratas en las alcantarillas y si alguien está caminando por ahí, hay la posibilidad de infectarse con la leptospira, la leptospirosis, por ejemplo, en áreas inundables. Entonces, juega factores del cambio en el ambiente. Otra pregunta, ¿usted cree que, por ejemplo, ahorita hay una proliferación? Y de esto creo que vamos a profundizar un poquito más en la próxima clase, que, por ejemplo, por la vía, creo que terminales terrestres pascuales, por allá, eran arrozales, y ahorita que vemos que hay bastantes ciudadelas por ahí. Por la vía San Borondón también. Habían ahí ganadería y todo, y ahorita vemos ciudadelas. Ese ambiente ha cambiado, y ahí viene la pregunta, ¿usted cree que el hábitat, que esa alteración del hábitat puede repercutir en el proceso de salud y enfermedad de las poblaciones? Yo creo que depende, porque también como hay un cambio de hábitat, hay un cambio de los animales y bueno, los animales alojan microorganismos que pueden infectar a las personas. Entonces, probablemente más allá, más donde siguen habiendo rosales, todavía siguen estos animales allá y eso de ahí puede hacer que migren también un poco más hacia las vías donde están las ciudadelas y todo eso de ahí, o las casas que están al frente del río, que puedan seguir teniendo las repercusiones de los animales que están allá. Claro, porque eso, creo que hay una migración de todas maneras, porque ya no hay el medio ambiente para que sigan creciendo ahí. claro. Pero entonces no cabe duda, inclusive vamos a hacer un trabajito después que le voy a mandar a ver una película que se llama Contagio, y otras preguntas que se llama MC, masa igual energía, o sea, la fórmula de Einstein, energía igual a masa al cuadrado. Son temas interesantes que sabemos que un cambio dentro del ambiente que aparentemente parecería que no hiciera daño, pues repercute. Ha habido grandes brotes. Por ejemplo, cuando se hizo la represa de Aule Perifa, nosotros pensamos que tengan un chip. Cuando usted ve muchos árboles, hace un rato dijo un tip, ¿no? Un tip. Cuando hay inundaciones, piensen en leptospirosis. La gente que está sobre inundaciones, piensen en leptospirosis. Cuando ustedes vean selva, árboles, muchos árboles, piensen que ahí podría haber, bueno, estamos hablando de zonas tropicales, ahí podrían haber lo que se denomina la luxomía, ¿sí? Que transmite la leishmania. Entonces, cuando hicieron la represa de Perifa,
tuvieron que meterse en zonas boscosas y hubo una epidemia ahí de leishmaniasis. ¿Por qué? Porque la gente, el grupo de trabajadores se metieron en zonas boscosas donde estaba el hábitat de la leucemia. Igualmente cuando construimos una carretera, o cuando de repente hicieron ese de la nariz del diablo, hicieron ese tren por allá, también se presentaron aquí una serie de brotes cuando nosotros invadimos ciertos territorios que tienen ciertos vectores que podrían transmitir algún tipo de enfermedad. Ok, creo que la clase está a las 6:30, ¿verdad? Sí, no, estamos Sí, con el doctor. tiempo. Bueno, creo que por ahora, ¿sí? Oh, qué pena. Bueno, hubiera gustado terminar la definición, pero bueno, tranquilo, vamos a ver esto para el día jueves. Yo necesito que para el día jueves, por favor, se organicen y elijan un líder del grupo, ¿ok? Un líder del grupo. Y también la próxima clase ustedes van pensando, según el número de personas, poder tener vamos a formar un grupo de trabajo de 3 o 4 personas, ¿sí? Por afinidad. Ya vaya pensando cómo se pueden ir uniendo para ya empezar a hacer ciertos trabajos grupales. No sigan pensando que esa es una de las metodologías de trabajo. Insisto, espero poder lograr este desafío, que insisto, el más complejo, bueno, transmitir el poco conocimiento que se tiene y, como decía, el más complejo, tratar de mantenerlos despiertos, tratar de mantenerlos activos. Y es importante, insisto, que tengamos un tips en cuanto a la metodología. En lo personal, no me creo nunca dueño de la razón. Si ustedes escuchan algo que de repente dicen, no, doctor, es así, yo siempre soy receptivo, me puedo equivocar y yo me enriquezco mucho de la retroalimentación que podemos tener como equipo de trabajo. Pensémonos como un equipo de trabajo sin perder la formalidad, ese contacto que debe haber entre la relación médico docente y estudiante. ¿No? Cualquier inquietud, por favor, lo vamos a inquietar. En el sílabo que ahorita le voy a incluir, está los objetivos generales, objetivos específicos, el material que vamos a utilizar y la metodología de trabajo. En lo personal, cuando hablamos yo trato de dar siempre algún tipo de información clase a clase, porque me gusta, más que libros, me gusta mandar a leer ciertos artículos del OPS, cositas más actualizadas. Le voy a socializar los manuales y las normas que utilizamos como Ministerio de Salud Pública, porque vamos a saber cómo funciona la vigilancia epidemiológica dentro del Ministerio de Salud Pública. Bueno, como le decía, por favor, esta relación de respeto que no se pierda. Somos parte del mismo equipo de trabajo y bueno, cualquier inquietud que tenga, por factor de la hora, vamos a resolverla en la próxima clase. Un gustazo y ya, por favor, no se olviden que voy a tomar ya lecciones y de lo que hemos visto el día de hoy. Como hemos visto poco, facilito. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Ok, no habiendo ninguna inquietud, un gusto haber compartido con ustedes y empezamos una gran jornada y adelante. Cuídense, pasen bien. Ok, llegó la hora interactiva y todos participamos. Cuídense.